caballeros quiero commenz, con una pregunta, alguna vez la palabra prohibido, despertó su curiosidad. Puede ser la emoción de probar algo diferente o explorar un límite dentro de un espacio de confianza. Si alguna vez se preguntó si ciertas técnicas más atrevidas pueden fortalecer la intimidad en lugar de dañarla, este video es para usted. Soy la Nerita, uróloga especializada en salud masculina y intimidad, y durante 2 años he ayudado a personas a entender que funciona, que debe evitarse y que puede construir una confianza más profunda. Hoy hablaremos de 3 técnicas que muchas personas consideran tabú, pero que, cuando se practican con consentimiento claro, comunicación y cuidado posterior, pueden crear una experiencia de conexión más intensa. Antes de continuar, recuerda dar me gusta al video, suscribirse al canal y contarme en los comentarios desde donde estoy viendo. Sus experiencias importan de manera especialmente clara y consciente. Existe un mito que escucho con frecuencia, que todo lo intenso o atrevido es automáticamente peligroso o irrespetuoso. La realidad es más precisa, puede convertirse en algo dañino cuando se practica sin consentimiento, sin límites y sin honestidad. Pero cuando existen un acuerdo entusiasta, límites definidos, una señal clara para detenerse y cuidado posterior, ciertas prácticas consideradas prohibidas pueden involucrar profundamente los sistemas de recompensa y seguridad del cerebro. Esto ocurre porque combinan distintas señales sensoriales, presión sobre la piel y los tejidos, estímulos de las vías nerviosas públicas y sensaciones procedentes del cuero cabelludo. Cuando el cerebro recibe esas señales dentro de un entorno seguro, la experiencia puede sentirse intensa, presente y conectada. Por eso no se trata de elegir entre reglas y placer, se trata de hacerlo con habilidad, y esa habilidad comienza con conversación, observación, paciencia y compasión. Durante mi trabajo con personas, he visto algo muy claro. Los personas que manejan mejor estas experiencias no son necesariamente los más atrevidos. Son los que hablan antes, acuerdan palabras y señales, avanzan lentamente y conversan después. Así, lo vivido se recuerda como conexión, no como confusión. Antes de cualquier técnica, construya el espacio de confianza. Hebel de esto vestido, tranquilo y presente. Sienten juntos y definen 3 cosas, que resulta atractivo, que está fuera de los límites, y que estarían dispuestos a explorar. Eligen una palabra para detenerse, como rollo o pausa, y otra para reducir la intensidad, como amarillo. Pueden establecer señales discretas, un apretón de la mano puede significar continuar, mientras 2 toques pueden significar disminuir. Acuerdan también el cuidado posterior, agua, un abrazo tranquilo, contacto suave y una pregunta sincera como, ¿te sentiste bien? Este proceso importa porque el sistema nervioso responde mejor cuando sabe que existe una salida segura. La confianza reduce la incertidumbre, y permite que ambos permanezcan presentes. Dedique entre 3 y 5 minutos a esta conversación antes de comenzar. Esa pequeña inversión puede cambiar la experiencia. La primera técnica es el juego de palabras, utilizar un lenguaje sensual previamente acordado. Las palabras no deben ser presión, deben sentirse como una forma de permiso. Pregunte qué frases disfruta escuchar y cuáles son un límite absoluto. Después, utilice palabras relacionadas con lo que está ocurriendo, expresando admiración y deseo de manera natural. Mantenga una voz cálida y cercana,
evite improvisar insultos o phrases que pueden avergonzarla. Si se queda en silencio, si tensa o pes incomoda, detengáis y pregunt como se siente. Al terminar, sea con palabras suaves y contacto afectuoso. La intimidad no depende solamente de lo que usted hace, sino de cómo la otra persona se siente mientras lo hace. Y esa misma regla será todavía más importante en la segunda técnica. La segunda técnica es el contacto rítmico consensuado. Puede sonar intenso al principio, pero cuando se practica correctamente, la clave no es cosa dura, sino mantener el control, el ritmo y la comunicación. Consiste en aplicar una presión moderada y rítmica con la mano aberta, sobre la zona carnosa de los glúteos, siempre dentro de los límites previamente acordados. Puede combinarse con la respiración, los caricias y otros movimientos íntimos únicamente cuando ambos lo desean y lo han hablado. El cuerpo responde naturalmente a los patrones repetitivos. La presión controlada activa receptores sensoriales en los tejidos, mientras que un ritmo constante permite que el cerebro anticipe las sensaciones. Esa anticipación puede hacer que la experiencia se sienta más conectada y envolvente. Sin embargo, la seguridad siempre debe estar por encima de la intensidad. Comienza lentamente, antes de aumentar cualquier presión, utiliza caricias suaves para que los músculos estén relajados y la otra persona pueda acostumbrarse gradualmente. El contacto debe mantenerse en la zona carnosa y superior de los glúteos. Evite por completo el coxis, la columna, los huesos de la cadera y cualquier área delicada. Mantenga los dedos juntos y la palma abierta. La idea es aplicar presión y retirarla de forma controlada. Nunca realizar movimientos bruscos o impredecibles. Empiece con una intensidad baja y observe cuidadosamente los señales de comodidad. Una respiración más profunda o una relajación evidente pueden indicar que la experiencia resulta agradable, pero ninguna señal física reemplaza una conversación clara. Si el cuerpo se pone rígido, la respiración se vuelve corta o aparece incomodidad, reduzca la intensidad o detengáis. El ritmo puede coordinarse con la respiración o con otro tipo de contacto que ambos hayan acordado. El cerebro suele responder bien a los patrones, y esa regularidad puede hacer que las sensaciones se perciban de forma más organizada. Pero nunca permita que el ritmo se vuelva automático. Debe seguir observando y escuchando. La manera de terminar también es importante. Reduzca gradualmente la intensidad, vuelva a un contacto suave, ofrezca agua y permanezca cerca durante unos momentos. Si aparece dolor agudo, una molestia importante o un mortón inesperado, detengáis inmediatamente. El objetivo no es demostrar resistencia, sino mantener seguridad, confianza y conexión. El cuidado posterior ayuda a que la experiencia se recuerde de manera positiva. Ahora llegamos a la tercera técnica, la estimulación suave y controlada del cabello cerca del cuero cabeludo. Para algunas personas puede ser una forma profundamente íntima de conectar, pero requiere todavía más atención. No se trata de tirar bruscamente del cabello, consiste en tomar una pequeña sección cerca de la raíz y aplicar una tensión lenta y controlada, siempre con consentimiento explícito. El cuero cabeludo posee muchas terminaciones nerviosas, por lo que una estimulación cuidadosa puede producir una sensación intensa y muy consciente. Sin embargo, si existen problemas en el cuero, migrañas, procedimientos recientes en el cuero cabeludo o extensiones de cabello, esta práctica debe evitarse.
Antes de hacerlo, acuden una señal clara para detenerse de inmediato. Si existe cualquier duda o vacilación, no continue. Tome una pequeña sección de cabello cerca de la base con los dedos suavemente curvados. Nunca tire de los puntas, ni tome demasiado cabello. El movimiento debe ser lento, constante y controlado. Puede mantener una tensión suave durante 1 o 2 ciclos de respiración y después liberar gradualmente. Evite cualquier tirón repentino. Si el culo gira incómodamente, si la persona se tensa o aperce detengas. Al terminar, masaje suavemente el cuero cabelludo con movimientos circulares lentos. Si después aparecen dolor persistente, entumecimiento, mero o cualquier síntoma preocupante, la actividad debe detenerse y es recomendable buscar orientación médica. Y aquí está la parte que muchos hombres olvidan. El cuidado posterior no es un detalle menor. Después de una experiencia intensa, permanezca presente. Un mensaje suave, un poco de agua, un abrazo tranquilo, y una conversación sincera ayudan a volver gradualmente a la calma. Pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿Hay algo que debería cambiar? Esa pregunta puede revelar más que cualquier técnica. Porque la verdadera intimidad no consiste en hacer algo atrevido, y luego seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Consiste en prestar atención a la persona que está frente a usted, respetar sus límites y aprender de cada experiencia. Si este video le ayudó, suscríbase, déjese me gusta, y compártelo con alguien que valore una intimidad basada en confianza, comunicación y respeto. Recuerde, la conexión más profunda no nace de cruzar límites, sino de crear juntos un espacio seguro, donde ambos pueden explorar con cuidado, libertad y confianza.